Bueno, como les decía, tengan todos, ¿cierto? Sean todos muy bienvenidos, todos y todas muy bienvenidos al curso EICU 050, cuyo nombre es Sustentabilidad en Ingeniería, en este primer semestre de 2021. Una de las cosas y una de las particularidades que yo les comentaba, ¿no es cierto?, es que hay un staff de profesores, un equipo docente que está a cargo de esta asignatura y vamos a ir rotando de una forma que ustedes van a conocer ahí en el cronograma. Y en particular tenemos a Jaime, que está presente ahora, ¿ya? Tenemos a Pía, ¿no es cierto?, que es la que falta ahora, pero está por llegar. Tenemos a Lorena, que está presente acá. Y el que les habla, ¿no es cierto?, ahí cuando era joven, hace un tiempo atrás. Gianni Holguín. Bueno, en particular todos somos académicos de la Católica de Valparaíso, de la Pontificia Católica de Valparaíso, y pertenecemos a diferentes escuelas. Bueno, y tenemos también distintas especialidades. Jaime es ingeniero químico con especialidad en metalurgia, ¿no? Así es, Jaime. Actualmente, ¿no es cierto?, en la Escuela de Ingeniería Química. Lorena, ¿no es cierto?, que es agrónomo, ¿no, Lorena? Sí. Eso es, y trabaja actualmente en la Escuela de Ingeniería en Construcción. Pía, que es Ingeniería Civil Bioquímica, que actualmente, Pía es la única que en este momento está trabajando fuera de la universidad, pero nos ha acompañado en este curso desde sus inicios, y que les habla, que es ingeniero químico de la Escuela de Ingeniería Química de la universidad. A ver, Pía está ahí, me parece. Ya. Bueno, en particular nos vamos al detalle un poco más administrativo. Esta asignatura tiene una sesión semanal, como todo curso de formación fundamental, y en la clave que estamos actualmente, que es la clave 910, dentro de la nueva estructura horaria, vamos desde las 2:30 de la tarde hasta las 3:40. Son 13 sesiones que están programadas en el semestre. Yo les voy a subir en el aula virtual la programación también, el día de hoy, la programación clase a clase, digamos. El inicio es el día de hoy y el término está previsto para el día martes 22 de junio, dejando una holgura de una semana, más o menos. El semestre me parece que termina por ahí, por el 30 de junio. En particular, las actividades de trabajo que están consideradas tiene que ver con el estudio de casos y trabajo en clase, o sea, el estudio de casos que conlleva trabajo en clase, ¿no es cierto?, o trabajo asociado al estudio de casos, y una evaluación de conocimientos de sustentabilidad que está al final. Ahora, vamos un poco a lo que se espera de este curso, pero tal vez quisiera darle un poco más de contexto a esto. El por qué nace este curso creo que es muy importante antes, y tal vez permite entender mejor los resultados de aprendizaje esperados. Este curso fue pensado originalmente, ¿no es cierto?, dentro del contexto de la Facultad de Ingeniería. Luego, hace un par de años, lo abrimos un poco hacia otras carreras. Entre ellas, ¿no es cierto?, entiendo que está agronomía, está arquitectura, está ingeniería comercial, ingeniería en alimentos, etcétera, etcétera. Entonces fuimos abriendo un poco el espectro. Sin embargo, todavía no lo hemos abierto 100% de toda la universidad. ¿Y cuál es el contexto de esto? Y creo que nace más bien cuando el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad empieza a pisar fuerte dentro de el contexto profesional, el contexto de desenvolvimiento, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad. Y esto tenemos que llevarlo no muy atrás, ¿eh? Estamos hablando de, no sé, 15 años, 20 años, cuando recién empieza como a olfatearse, a los primeros postulados al respecto. Pero ya actualmente es un concepto que se maneja con mucho más fino, existen postulados muy precisos al respecto. Y aquí viene todo esto, porque en algún momento, ¿no es cierto?, nos empezamos a mirar las caras entre todos aquellos que estamos dentro, al principio de la Facultad de Ingeniería, y nos vamos dando cuenta que en las distintas disciplinas que albergaba la Facultad de Ingeniería, y ahora hablemos en total, en las distintas disciplinas que albergan
cualquier universidad, el concepto de sustentabilidad es igualmente aplicable. Es decir, la sustentabilidad es totalmente transversal y eso es uno de los caracteres que nosotros queremos relevar acá, ¿ya? O sea, una de las cosas que queremos relevar al final, ¿no es cierto?, es el carácter transversal y multidisciplinario que tiene la sustentabilidad. Entonces, básicamente nos empezamos a dar cuenta de que todos estamos de alguna forma colocando en nuestras mallas curriculares ciertos conceptos de sustentabilidad, pero están todos mirados desde una especialidad en particular. Y eso generalmente lleva a ciertos sesgos. Y finalmente, cuando uno sale a trabajar, ¿no es cierto?, cuando uno se enfrenta a proyectos reales o a situaciones reales, resulta que la sustentabilidad hay que mirarla de múltiples ángulos. Entonces, es ahí cuando nace tal vez la idea de empezar a agrupar, ¿no es cierto?, los conceptos de sustentabilidad para hacerlos mirar de distintas especialidades. Nace, ¿no es cierto?, en la Facultad de Ingeniería, ¿no es cierto?, con distintas especialidades que empezamos a tomar estos distintos conceptos. Es por eso que tratamos de agrupar, ¿no es cierto?, un staff, ¿ya? Ojalá, originalmente nosotros pensamos que íbamos a ser muchos, 9, 10 profesores, pero obviamente para un curso de formación fundamental era poco factible. Pero alguna vez tal vez lo podemos llegar a concretar para tener distintas miradas, ¿no es cierto?, de distintas especialidades. En lo concreto, ¿no es cierto?, la idea, el nacimiento de este curso se gesta básicamente mirando algunas experiencias internacionales donde empiezan a mirar esto, ¿no es cierto?, o empiezan a entregar conocimientos en ingenieros de pregrado, en la ingeniería de pregrado, para efectos justamente de colocar esa semilla, ¿no es cierto?, de sustentabilidad mirada de distintos ángulos. Que ustedes se den cuenta en su proceso formativo, ¿no es cierto?, que la sustentabilidad no tiene una mirada solamente desde su especialidad, sino que agrupa a todo el resto. Y eso significa, ¿no es cierto?, mucho, o tiene que ver mucho con el trabajo multidisciplinario, ¿ya? Algo que a veces es muy difícil de poder vivir, ¿no es cierto?, en el proceso formativo en pregrado. Sin embargo, cuando uno sale a trabajar, lo más probable, ¿no es cierto?, es que termine trabajando con un equipo con varias disciplinas, ¿ya? Y cuando hablo de varias disciplinas, estoy hablando, ¿no es cierto?, de ingenieros trabajando no sé, con físicos, con químicos, con abogados, con educadores diferenciales, con profesores, con etcétera, etcétera, periodistas. O sea, hay una necesidad, ¿no es cierto?, de este concepto, por la transversalidad que tiene la sustentabilidad, de poder, ¿no es cierto?, tener un espacio en la educación de pregrado como este, aunque es pequeño en tiempo por ser un ramo de formación fundamental, pero que nos permita, ¿no es cierto?, poner ese grano, ¿no es cierto?, que ustedes finalmente terminen con la idea de este concepto multidisciplinario que tiene la sustentabilidad, ¿no es cierto?, y cómo es lo importante que es tal vez uno de los segundos objetivos relevantes, lo importante que es el concepto de sustentabilidad para que lo vayan asimilando y que finalmente cuando ustedes estén ejerciendo sus profesiones puedan, ¿no es cierto?, bañar la toma de decisiones, su toma de decisiones con estos conceptos de sustentabilidad. Dicho esto, ¿no es cierto?, ¿cómo se gesta esta asignatura del por qué? Vamos un poco a leer rápidamente los resultados de aprendizaje, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el reconocer los conceptos generales de sustentabilidad desde una perspectiva que son los tres ejes que tiene la sustentabilidad, la parte social, ambiental y económica. Aquí es donde Pía les va a dar tal vez las primeras clases introductorias a estos conceptos generales y finalmente también les va a dar, ¿no es cierto?, unos retoques respecto a la generalidad y algunos conceptos muy útiles que se utilizan en sustentabilidad. Justamente lo que hablaba tiene que ver con este segundo punto, que es algunas herramientas que son muy importantes para la toma de decisiones. Me refiero a herramientas que están basadas en los conceptos de sustentabilidad, como la huella hídrica, por ejemplo, ¿no es cierto?, la huella de carbono, etcétera, etcétera. Bienvenida, Pía, la tenemos acá con nosotros actualmente. Ya pasamos, Pía, a la presentación del staff, así que te pusimos la foto. No, estaba buena la foto, tú ya la conoces, así que es básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Y estábamos viendo un poco los resultados de aprendizaje. Aproveché de contextualizar también cómo nació este curso,
¿no es cierto? Pía cómo se ideó con la idea, ¿no es cierto?, de atacar el tema de las distintas miradas, de la sustentabilidad, de las distintas especialidades, concepto multidisciplinar, y lo importante, ¿no es cierto?, de empezar a asimilar este concepto para luego eh, tener unas bases de sustentabilidad en la toma de decisiones cuando se esté ejerciendo profesionalmente. Eso fue como la cháchara antes, ¿no es cierto?, de esto. Y ahora hablábamos un poco de estos resultados de aprendizaje, donde ya les había contado, ¿no es cierto?, que los dos primeros van a estar a tu cargo totalmente, los conceptos generales y las herramientas para la toma de decisiones. Eh, Vamos con el tercero, que tiene que ver con identificar y analizar problemas concretos asociados a la sustentabilidad en distintas áreas del conocimiento con una mirada holística y transdisciplinar. Esto como suena así como súper rimbombante, ¿sí? Pero en general, ¿cómo tratamos de concretar esto? Y tal vez es otra de las características, les había hablado ya de la primera característica de esta asignatura, que es un staff, ¿no es cierto? No es un solo profesor. Y la segunda característica, ¿no es cierto?, es que para llevar a cabo este tercer objetivo de aprendizaje, vamos a utilizar una metodología de casuísticas, de casos reales. Y es ahí donde nos vamos a ir turnando, ¿no es cierto? Tanto Lorena como Jaime y yo, ¿no es cierto?, en unas distintas sesiones donde los vamos a exponer a ustedes, les vamos a contar casos reales, casos que han sucedido, ¿no es cierto? Bueno, algunos que están sucediendo, y los vamos a desmenuzar. Los vamos a desmenuzar, ¿no es cierto? Los vamos a analizar, pero desde el punto de vista desde la sustentabilidad, ¿ya? Y obviamente la cuarta, que está muy relacionada a la anterior, el proponer soluciones a problemas de sustentabilidad desde una mirada holística. Para aquellos que tal vez no entienden la palabra holística, holístico, ¿no es cierto? Se sigan mis manos, sigan holístico, así, súper general, así, ¿ya? Una mirada desde arriba. Considerando el impacto de las soluciones propuestas. Entonces, estos dos últimos objetivos están muy ligados a esta metodología de casos que vamos a exponer, donde la idea es que nosotros les vamos a presentar casos, ¿no es cierto? Vamos a lo que pasó, ¿no es cierto? ¿Por qué pasó? ¿Cómo se desenvolvió? Cómo los distintos actores estaban metidos, ¿no es cierto? Y los vamos a tratar de trabajar en conjunto para ir proponiendo soluciones, tal vez sin conocer las soluciones reales, y luego la idea es contrastar lo que ustedes proponen, ¿no es cierto?, con lo que realmente tal vez se hizo. Y discutir, la idea es generar discusión. ¿Se hizo bien? ¿Se hizo mal? ¿No es cierto? ¿Se podría haber hecho mejor? ¿No es cierto? Bueno, nos podemos agarrar de las mechas o lo que quieran. Difícil por este medio, pero bueno. ¿Te puedo agregar algo, Yanni, a eso? Pero por supuesto. Que es súper importante, alumnos queridos, que hagan grupos con gente que no conozcan. Ojalá con gente de otras áreas que están en el curso, que no sean compañeros de carrera de ustedes, porque justamente se basa en la experiencia laboral que ustedes van a tener. O sea, van a estar metidos, a ustedes les va a tocar en algún punto estar metidos en uno de estos casos reales, y en ese momento no van a tener un montón de otros ingenieros químicos con quienes conversar, o otros ingenieros civiles con quienes conversar, van a estar metidos en un grupo interdisciplinario. Entonces, por eso practiquen, aprovechen este curso de practicar esa experiencia real. Exactamente, una de las cosas que tal vez en cada uno de los casos que van a ver con Jaime, Lorena y conmigo en particular de ahí, la idea los vamos a ir machacando un poco de la realidad, o sea, lo que pasó, ¿ya? Que puede ser cosas tal vez complejas para el entorno, para la vida humana, para el ecosistema en general, o tal vez bastante simple como para ciertos procesos administrativos o cosas, por ejemplo, por ahí, ¿no es cierto? Procesos judiciales y todo ese tipo de cosas que son bastante engorrosas. Como dice Pía, ustedes están destinados en algún momento a tomar decisiones que van a involucrar, ¿no es cierto?, estos conceptos. La idea es analizar y aprovechar esta instancia, esta casuística, como para visualizar todos los aspectos que están metidos ahí, ¿no es cierto? Porque uno al final, tal vez, cuando sale, ¿no es cierto?, dice, tengo mi diploma, me voy a trabajar, uno que no sé, pues salgo de agrónomo y creo que voy a trabajar de agrónomo nomás y nada más, y eso es todo lo que hago. Pero finalmente cuando uno está en la empresa, uno tiene que empezar a hacer otras cosas, tiene que interactuar con otros también, y finalmente uno está metido en un sistema. Y eso significa que
cuando las decisiones se toman mal, bueno, uno también tiene que responder, ¿ya? Bueno, no sé si Lorena pide la palabra. Sí. Bueno, concuerdo totalmente con las palabras aquí de mis colegas. Efectivamente, por ejemplo, yo soy agrónoma y trabajo en la Escuela de Ingeniería de Construcción. Me ha tocado trabajar con diferentes profesionales de todas las áreas, con civil bioquímica, con ejecución de empleo proceso, también con teología, con psicología, con química. He hecho proyectos con diferentes áreas del conocimiento y diferentes profesionales y de otras universidades, de otros países también. Entonces, la plasticidad que ustedes desarrollen, que es una competencia más bien blanda, eso es súper importante que lo pueden ahora ya ir como calibrando, ir juntándose. Alguien me decía que es la capacidad que tenemos de engatusar al otro, de decir, mira, aquí estoy, yo te puedo servir, nosotros podemos hacer cosas en conjunto. Esa capacidad la tienen que entonces ir ahora desarrollando en paralelo en este curso y en otros, porque efectivamente en su ejercicio profesional van a necesitar otras herramientas, no solo las técnicas, también las personales, ¿ya? Y eso también, aunque ustedes no lo creen, es parte de la sustentabilidad y la sostenibilidad, saber cómo relacionarse con los otros, porque finalmente los proyectos y todo se lleva a cabo por voluntariedad, por aunar voluntades, aunar personas, aunar proyectos, ¿ya? Yo ahora lamentablemente me tengo que ir, tengo que hacerme cargo de otro curso, así que les doy la bienvenida a todos. Pronto nos estaremos encontrando con mi caso de estudio y les deseo el mayor de los éxitos al curso y a los profesores, ¿ya? Un abrazo grande. Gracias, profe, que le vaya bien. Ya, Lorena, nos vemos. Gracias. Bueno, lo que están viendo en pantalla, ¿no es cierto?, tiene que ver con ya la parte más estructural del curso. Son básicamente 4 unidades. La primera, que son los conceptos básicos, que como les dije anteriormente, los van a ver con PIA, son 2,5 sesiones partiendo inmediatamente después de esta introducción, así de intenso esto, pero suave en el fondo, donde van a ver toda la parte, ¿no es cierto?, como de los 3 pilares de la sustentabilidad. Y bueno, y con PIA, la idea es que, y esto lo digo siempre, aprovechen a PIA, que tiene una experticia muy grande en esta área, y sáquenle todo el jugo posible, porque y esto lo repito siempre, cuando llegó el momento de ideamos esto, ¿no es cierto?, trajimos a PIA para que nos diera la parte, ¿no es cierto?, del barniz general de sustentabilidad, nos sometimos a una pequeña, ¿no es cierto?, capacitación con PIA y quedamos, pero boquiabiertos. Así fue. Por lo tanto, aprovechen a PIA directamente. La segunda unidad tiene que ver con ingeniería y sustentabilidad, desde donde vamos a entrar en la casuística. Vamos a analizar casos uno a uno, ¿no es cierto? Cada caso va a tener una duración de 2 sesiones, ¿ya? Van a ver la contaminación por materiales pesados, residuos sólidos urbanos, y conmigo en particular van a ver, ¿no es cierto?, el drama de la bahía. La tercera unidad es herramientas de sustentabilidad que complementan, ¿no es cierto?, los conceptos básicos y complementan, ¿no es cierto?, tal vez la casuística que se vio anteriormente o que se verá anteriormente. Y esto está a cargo también de PIA, con 3 sesiones para rematar este curso. Y finalmente, que es algo que le llamamos el carácter transdisciplinar, pero es una sola sesión donde nos vamos a juntar todos y vamos a tratar de sacar algunas deducciones de todo este curso o de la visión, ¿no es cierto?, transdisciplinar de la sustentabilidad. Eso es más o menos, ¿no es cierto?, las 13 sesiones que le hablaba anteriormente. La forma de trabajo, como entre medio se fue filtrando, ¿no es cierto?, serán en los casos en particular, recuerden, son 3 casos que se estudian, cada uno de ellos dura 2 sesiones, y en general la estructura de esto es que en la primera sesión vamos a exponer el problema, ¿no es cierto? Se va a presentar la empresa o el lugar, ¿no es cierto?, donde ocurre, y todos los detalles que tal vez llevaron a la génesis de este problema. Y a continuación, en general, la idea es que se realice un trabajo grupal, como les decía, ¿quién fue? ¿Pía o Lorena? Una de las dos, ¿no es cierto?, proponía, la idea es que trabajemos en grupos que ojalá sean multidisciplinarios,
y que no se junten, no sé, ingenieros de minas con mineros, ¿no es cierto?, ni civiles con civiles, sino que hagamos un popurrí, ¿no es cierto?, en cada uno de los grupos. En la segunda sesión, la idea, ¿no es cierto?, es tratar de exponer los problemas, perdón, las soluciones que en la primera sesión ustedes van a trabajar, ¿ya? La idea es analizar el problema en la primera sesión y proponer soluciones para que en la segunda sesión ustedes puedan ya debatir, exponer qué es lo que ustedes pensaban, ¿no es cierto?, respecto a posibles soluciones, utilizando los conceptos que Pía les va a entregar en las primeras sesiones. Y finalmente, obviamente, se van a discutir, se genera una discusión con una comparación entre lo real que ocurrió, ¿no es cierto?, y las propuestas que ustedes podrán mencionar. Vamos a la parte, ¿no es cierto?, más total administrativa de este curso, que tiene que ver con las evaluaciones. En particular, la evaluación se divide en dos grandes áreas. Cada uno de los casos será evaluado por un trabajo, ¿ya?, entregable, que la idea es que se entregue en general 2 semanas después de la última sesión del caso, ¿ya? Eso es en el concepto general. Y cada uno de ellos tiene un peso relativo de 25%. Son 3 casos, ¿no es cierto?, sumarán 75%. Y finalmente van a tener una prueba de evaluación de los conceptos de sustentabilidad, que ahí va donde va a estar Pía, y también tiene un 25% de peso, que será un tipo cuestionario, y digamos, está definido para el 15 de junio, me parece que es justo el día antes de la última clase, o la sesión anterior, ¿ya? Y eso es todo, me parece. Así es que quedó abierto primero, yo creo que ya todos más o menos expresaron la idea de este curso, hacia dónde apuntamos. Mostramos un poco las particularidades que tiene, que somos un staff, que vamos a trabajar con casos reales, que van a tener la oportunidad tal vez, por primera vez en muchos casos, de conocer los conceptos más sólidos de sustentabilidad, y la idea es que esos conceptos los vayamos aplicando, ¿no es cierto?, en el estudio de casos reales. Bueno, yo no sé si Jaime, Pía, tienen algo más que agregar. No, yo solo agregar un poco el tema, que tal como lo indicabas tú y tal como lo recalcaba Pía, que este trabajo es un trabajo interdisciplinario. Y cuando tengamos que trabajar en lo que corresponde a cada uno de los casos, sería súper bueno y sería sano que pudiéramos trabajar no con el compañero de la misma carrera, sino que tratar de buscar compañeros que sean de otras carreras. Y de esa manera poder apoyarnos y poder seguir trabajando de mejor manera, de forma interdisciplinaria. Pero de todas maneras eso lo vamos a ver cuando nosotros tengamos los casos, ¿cierto?, y los trabajos que vamos a ir viendo en cada uno de ellos. Así que solamente eso, los invito a trabajar mucho en este curso, que es bien interesante y es bien didáctico para todos ustedes. La bienvenida para todos ustedes. Bueno, también mencionar que si bien vamos a estar presentes cada uno de nosotros en los casos, cualquier consulta que tengan de los casos, ¿no es cierto?, en particular, dirigirla al profesor correspondiente, ¿ya? Y en el resto de las consultas, por favor, dirigirlas a Pía directamente, tal cual está ya escrito en el aula virtual, ¿ya? Obviamente Pía es la que tiene más sesiones con ustedes, pero si tienen cualquier duda, ¿no es cierto?, administrativa del curso durante el desarrollo, dirigirla a Pía. Y en el caso de los casos, de los 3 casos, ¿no es cierto?, las consultas dirigirlas al profesor correspondiente. Tengo que subir hoy el programa del curso, una vez que ya lo afinamos, ¿no es cierto?, va a estar disponible en el aula virtual a partir de hoy día. No sé si tienen alguna consulta, ¿les queda alguna duda? No, profesor, todo claro. Profe, yo tengo una duda, disculpa. Adelante, ¿De cuántos Diego. eran los grupos? No me quedó claro eso. Jaime. ¿De cuántas personas eran los grupos? Respecto a los grupos, no hay un número determinado de cantidad de alumnos por grupo, porque eso se va a ver durante el proceso del caso que corresponde. Por ejemplo, en este momento, tal como indicaba, nosotros deberíamos tener aproximadamente 56 alumnos en clase.
por lo que están inscritos, pero no sabemos si durante el transcurso del paso de los tiempos, mientras esté el proceso todavía de inscripción y de inscripción de ramos, no sabemos la cantidad. Una vez que logremos eso, recién vamos a saber cuánto es la cantidad de alumnos que hay por grupo. Y depende también de cada profesor en su caso. Sí, eso es lo que han preguntado más aquí en el chat, ¿no es cierto? ¿Cómo se forman los grupos? Si los formaremos nosotros mismos, se abrirán módulos para elección de grupos. Algunos llora por ahí, dice que no conozco a nadie. Tal vez sería buena Mira, idea si abrimos un foro para que se presenten. Así que digan tres cosas, como mi nombre es, soy de tal carrera y me gusta bla bla. Me gusta jugar. Claro, puede ser. ¿Sí? Podemos abrir un foro. Y si lo hacen por el aula virtual y no se llenan de mensajes. Sí, puede ser aula virtual, ¿sí? ¿Sí? Mira, hagamos un grupo de WhatsApp, dicen por ahí. Aquí de civil informática, dice otro. La mejor opción es tomar grupos con alumnos de otras carreras y ojalá que no los conozcan. Ah, esa fuiste tú, Pia. Chao. ¿Cómo sabremos que son de distintas carreras? ¿Alguien puede hacer grupo de WhatsApp? Sí, también es posible que sean alumnos de la misma carrera y no se conozcan entre sí. O sea, hay que poner en algún lugar cada uno. Hagamos grupos de WhatsApp y al ingresar, digamos, una carrera. Puede ser eso. Hacemos un grupo de WhatsApp y se genera, ¿no es cierto? Habría que colocar ciertas restricciones a esos grupos de WhatsApp, ¿no? Pues que es mejor el foro que plantea Pía, yo creo. Podríamos abrir un foro. Sí, ahí está. Este fuiste tú, Pía. Somos 50, difícil agregar 50 personas. Con el link. Sí, mejor tal vez hagamos el foro, Pía. Sí. Yo les abro el foro después de la clase. Voy a tomar nota de eso. Claro. Yo creo que es mejor el foro verlo. Ignacio dice que tenía una duda sobre la lectura que se subió. Ok. No puedo contestar el foro de esa lectura. Gracias, Ignacio. Hiciste una lectura, ¿ya? Échale un vistazo. Ya, lo voy a mirar por mientras. Ya. Mira, en general el tema de los grupos, como dice Jaime, depende de cada profesor, de cada caso. En el caso mío, lo más probable es que yo elija los grupos y los voy a elegir sabiendo que sean todos de distintas carreras, ¿ya? Pero puede ser que Lorena y Jaime, ¿no es cierto?, tengan otra modalidad. ¿Ya? Pero, bueno, Pía se va a encargar entonces de generar un foro donde puedan presentarse todos y vamos a quedar claro más o menos, o pueden ustedes quedar claro echándole un vistazo de el popurrí que vamos a tener, ¿no es cierto? Jaime, ¿tú tenías una idea más o menos, teníamos de qué carreras teníamos? Sí, teníamos carreras de mecánica, eléctrica, bioprocesos, metalurgia, minas, química, informática. Y teníamos de 3 carreras que eran fuera de nuestra facultad de ingeniería, que eran, habían 2 ingenieros, un ingeniero comercial, 2 agrónomos y una alumna de arquitectura. Exactamente. O sea, para que vean ustedes un poco el popurrí, ¿no es cierto?, de especialidades que tenemos. Ya, yo les voy a subir al aula virtual el programa y me parece que desde ahora en adelante se quedan con Pía. Y transporte, dice por ahí. Sí, tiene razón, sí, también. También tenemos a alguien de transporte. Casi la mayoría de las carreras de la facultad. Industrial no aparece. Ya. Obviamente porque... Ok. Pía, desde ahora en adelante es todo tuyo esto. Ya les... estaba con el micrófono abierto, no me di cuenta. Perdón por meter bulla. Vi lo del foro, no me acuerdo quién preguntó, pero vi lo del foro y se supone que ya deberían poder responder, Ignacio. Ya, avísame. Nosotros los dejamos. Yani, Jaime, muchas gracias. Chao a todos, que estén bien, disfruten el curso. Quedan en manos de Pía. Muy buenas manos. Chao. Chao, hasta luego, estén bien. Gracias.